estamos grabando la reunión, como siempre a todos los asistentes, a Freddy, a Gabriela, a Gisela, Ribardo, María, Serlin, Viviana, Jenny. Os mando un saludo. A los que luego veáis la clase en directo, pues en diferido, perdón, pues también, a los que os vayáis incorporando, como siempre, pues un saludo. Y lo que os decía siempre, pues estamos ya en la sesión 11, solo quedan 4 sesiones para finalizar la asignatura, para finalizar el curso. Así que en vuestro caso, el lunes, acordaos que tenéis la entrega de la actividad grupal, ¿vale? Y luego os quedaría para finales de este mes, para todos aquellos que queráis hacer, pues otra actividad, esta vez de carácter individual, ¿vale? Y así mi recomendación, lógicamente, es que la hagáis porque de esa forma pues conseguís todos esos puntos de formación continua, de trabajo continuo, de evaluación continua, como queramos llamarlo, ¿verdad? Que luego os van a dar pues más tranquilidad para afrontar el examen y hacer la asignatura, ¿vale? Eso es lo que os tenía que contar hoy, no tengo más avisos así importantes. Recordaros que si no lo habéis hecho ya y queréis que se os puntúe una de las asistencias a clase, debéis de decirlo en el apartado de calificaciones, ¿de acuerdo? Y eso es un poquito lo que os quería contar hoy. Hoy terminamos, el otro día comenzamos siguiendo como siempre el manual de la asignatura, ¿verdad? Pues el otro día vimos una serie de subcapítulos en el tema 5, ahora haremos un pequeñito repaso de aquellos subcapítulos que algunos de vosotros y de vosotras me dijisteis que eran, ¿verdad?, pues un poquito complicados, un poquito densos, sobre todo ese apartado 5.4. Bueno, pues hoy hacemos una pequeña revisión y finalmente veremos los 2 últimos capítulos que nos quedan, ¿vale? La evaluación del estrés y las técnicas de prevención del estrés, o sea, es decir, la evaluación del estrés y la planificación de la actividad preventiva, que es un poquito a lo que se refiere, ¿de acuerdo? Me pregunta Libardo, ¿puedo entregar la actividad grupal el próximo lunes de manera individual? No pude hacer parte de algún grupo de trabajo, no quiero perder los puntos de la actividad. Libardo, pues no es posible entregar la actividad de manera individual, ¿de acuerdo? Había que apuntarse a los grupos y esta tarea no permite, ¿de acuerdo? No permite entregarla de manera individual. Entonces, bueno, si no has podido apuntarte en su momento, pues tienes la posibilidad de hacer la tarea de manera individual, ¿de acuerdo? La que queda, pero no esta se tiene que entregar siempre de manera grupal, ¿vale? Bueno, esto es un poquito lo que vamos a ver hoy. Entonces, haciendo un pequeño repaso de lo que vimos el otro día, en ese apartado 5.4, que yo sé que es un apartado que igual un poquito más complicado, pues en el sentido de que hay como mucha terminología, mucha sustancia química, ¿no? Que al final lo que pretende el apartado es, bueno, es un apartado interesante porque realmente lo que nos quiere hacer entender es qué nos pasa desde un punto de vista orgánico, desde un punto de vista fisiológico, cuando, bueno, pues nos encontramos ante una de esas situaciones estresantes, ¿vale? Y entonces, pues, bueno, hay un montón, yo ya sé que hay un montón de nombres, de sustancias, bueno, sí, pero os tenéis que quedar fundamentalmente con 2 cosas. Una, que efectivamente cuando se produce en esa reacción de alarma, bueno, pues nuestro organismo lo que hace es proceder a liberar toda una serie de sustancias químicas, fundamentalmente en forma de hormonas, y dentro de esas hormonas y de esas sustancias químicas vamos a destacar 3. Una, la hormona de tiroides, la TSH, que se libera en el eje hipotálamo hipofisiario, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Y por otro lado, en las glándulas suprarrenales se van a liberar 2 sustancias que son muy importantes también, la adrenalina y la hormona ACTH, ¿de acuerdo? Esas 3 cositas simplemente. TSH, eje hipotálamo hipofisiario, y ACTH y adrenalina a nivel suprarrenal. ¿De acuerdo? Que eso es que lógicamente la liberación de esas sustancias y de esas hormonas tiene en nosotros una serie de consecuencias fisiológicas,
que nos pasan cosas, que nos aumenta la presión arterial, que, bueno, pues todas esas manifestaciones fisiológicas que tenemos cuando nos enfrentamos a una situación de estrés. Que eso supone un consumo, una fabricación de recursos, por decirlo así, por parte de nuestro organismo, pero nuestro organismo no puede estar fabricando esos recursos continuamente, y que cuando ya se agota esos recursos es cuando entramos en la fase o en el estado de agotamiento, ¿no? Por decirlo así. ¿Vale? Eso es un poco el resumen del punto 5.4, pues que era pues ese punto o ese subcapítulo que a priori pues parecía como más duro, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues yo creo que este puede ser un buen resumen. Luego, vimos las consecuencias psíquicas del estrés. Bueno, dijimos, ¿no? Es decir, al final lo que hacemos es ver cómo es el estrés desde un punto de vista fisiológico, desde un punto de vista orgánico. Desde un punto de vista psicológico dijimos que hay una serie de mecanismos defensivos que se actúan de manera inmediata cuando estamos ante una situación estresante, que fundamentalmente eran los mecanismos de proyección, de represión y de conversión. De acuerdo, que con esos mecanismos generalmente pues es suficiente para amortiguar, para dar respuesta defensiva a esa situación amenazante, pero que si no lo fueren, pues entonces sí que se presentan una serie de síntomas psíquicos, una serie de alteraciones. Y esas alteraciones, como vimos, podían producirse tanto a nivel emocional, como a nivel cognitivo, como a nivel de comportamiento. ¿Vale? Esto es lo que vimos en el 5.5. Y luego, en el punto 5.6, lo que vimos era un poquito que, bueno, que efectivamente el estrés, lógicamente, tiene una parte individual pues muy importante, pero, como luego veremos, pero no es solamente el único factor interviniente, sino que también hay determinados factores o determinados ámbitos dentro de las organizaciones que pueden favorecer la aparición del estrés en las personas. Entonces vimos algunos de esos signos, que es un poco como le llamaba el manual, signos organizacionales que pueden favorecer la aparición del estrés en su personal. Y ahí vimos pues la jornada de trabajo, vimos la organización del mismo, vimos las tareas, vimos el ambiente laboral, vimos el apoyo social que puede dar la empresa, etcétera. Vimos pues una serie de ámbitos que en principio que deberían estar bien gestionados para corregir y amortiguar la presencia del estrés dentro de las organizaciones. Eso es un poquito lo que vimos el otro día, ¿vale? Y hoy, pues lo que nos queda por ver es, bueno, cómo podemos evaluar el estrés, por un lado, o sea, qué herramientas o qué técnicas se pueden emplear pues, para evaluar el estrés, y luego, una vez que hemos evaluado el estrés, pues qué cosas podemos hacer para minimizar, para corregir la presencia del estrés. ¿Qué medidas preventivas podemos llevar a cabo? Es decir, aquí, cuando en este esquema se habla de la evaluación del estrés, al final el documento que tenemos en mente es la evaluación de riesgos laborales, ¿de acuerdo? Y cuando decimos medidas preventivas y cosas que podemos llevar a cabo para minimizar ese estrés, lo que tenemos en mente es la planificación de la actividad preventiva, que son los dos documentos más importantes dentro de la organización en materia de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Bueno, cuando hablamos, como dice el subcapítulo 5.7, que se dedica a la evaluación del estrés, pues el capítulo 5.7, cuando habla de la evaluación del estrés, lo que hace referencia es un poquito pues, a todos los factores que influyen, lógicamente, en el estrés. Y cuando hablamos de un método de evaluación, entendemos que ese método de evaluación pues, tendrá que contemplar todos esos factores que son susceptibles de influir, ¿no? Dentro del estrés, ¿vale? ¿Y cuáles son esos factores que influyen en el estrés? Bueno, pues si os acordáis, hay unos factores, en una parte de la balanza, ¿no? Por decirlo así, hay unos factores que intervienen única y exclusivamente en el ámbito laboral, que tienen que ver con el propio trabajo en sí, que es lo que aquí se llaman los factores laborales, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, en qué consiste el propio trabajo, en qué consiste la propia tarea, cuál es la carga de trabajo, cuál es la carga de tarea
a la que se enfrenta el trabajador o la trabajadora, y entendiendo por carga de trabajo no solamente la cantidad de trabajo, sino la dificultad o la exigencia psicológica, la exigencia de concentración, la tolerancia al error que tiene su trabajo, si de su trabajo se enlaza con el trabajo de otros y por lo tanto hay otras personas que están esperando a que acabemos nuestro trabajo para empezar el suyo, etcétera. Bueno, pues toda esta serie de nodos, toda esta serie de circunstancias, de acuerdo, que, bueno, pues influyen dentro de lo que serían los factores laborales, ¿no? Pero luego, además del factor laboral, dijimos que en el otro plato de la balanza estaban todos los aspectos relacionados con el propio trabajador o con la propia trabajadora, ¿no? Tanto los relacionados con sus factores sociales, dijimos que el factor social de la persona, el apoyo social que tenga, entendiendo como apoyo social el grado de relaciones que puede tener a nivel familiar, a nivel social, amigos, etcétera, pues contra mayor sea el apoyo social, pues más amortiguador es de cara al estrés. Mientras que aquellas personas que no tengan un excesivo apoyo social, pues lógicamente se presentan a un problema, o en principio son más susceptibles de padecer el estrés, ¿no? Y junto a esos factores sociales, pues hay otros factores de tipo individual que lógicamente también influyen, ¿no? Como el tipo de personalidad, el grado de capacidad de respuesta que tiene una persona ante determinadas situaciones amenazantes, etcétera, ¿no? ¿Vale? Y luego, además de estos factores sociales y estos factores individuales que serían como más propios de la persona, pues están otros factores que lógicamente pues también intervienen, como puede ser, por ejemplo, una situación de pandemia como la que hemos vivido, ¿no? Pues bueno, pues lógicamente ese factor que es extralaboral y que está fuera incluso de la persona, pues también es un factor influyente en determinadas personas y es un factor que influye a la hora de la aparición del estrés, ¿vale? Por lo tanto, factores laborales, sociales, individuales y otro tipo de factores serían los ámbitos que habría que considerar cuando hacemos una evaluación del estrés, por cuanto influyen lógicamente en su aparición y en su presencia, ¿vale? Bueno, dentro de la evaluación del estrés, podríamos decir que existen como dos grandes grupos de métodos o dos grandes grupos o formas de evaluarlo, ¿no? Uno podría ser a través de métodos cuantitativos, es decir, al final hemos visto que cuando se produce el estrés se produce toda una serie de reacciones fisiológicas que tienen que ver con la aparición de sustancias, con la segregación de sustancias químicas, con la segregación de hormonas, que todo eso al final tiene una serie de implicaciones a nivel cardíaco, a nivel vascular, a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso, etcétera, y por lo tanto todas esas cuestiones se pueden medir, se pueden hacer analíticas de sangre, se pueden hacer analíticas de orina, se pueden monitorizar las presiones cardíacas, etcétera. Entonces, todos estos métodos de tipo más analítico, que serían métodos cuantitativos, bueno, pues nos permiten al final también tener una imagen de la presencia o no de estrés en el organismo de una determinada persona. ¿De acuerdo? Midiendo la presión arterial, midiendo la cantidad de hormonas, midiendo, bueno, pues otro tipo de sustancias, ¿de acuerdo? Pues para conocer si realmente hay una afección o no por estrés. Esto se puede hacer a través de métodos cuantitativos. Otra cosa es que no es algo muy habitual. Es decir, cuando una empresa o una organización va a hacer una evaluación de estrés, no recurre directamente a métodos cuantitativos. Recurre a los métodos cuantitativos en aquellos casos y sobre aquellos sujetos en los que es manifiesto o se sospecha que es manifiesto la presencia de estrés. Y a través de estos métodos pues nos van a ayudar realmente a medir de una manera analítica si realmente esto es así o no es así. Por lo tanto, no es común que se empleen, pero es posible medir el grado de estrés a través de este tipo de métodos. Insisto que es, entre comillas, más habitual usar este tipo de métodos para aquellos individuos en los que ya es manifiesta la presencia del estrés, ¿vale?
Pero la forma más habitual de medir el estrés es lo que este tema llama métodos cualitativos. Bueno, es un poco discutible también un poco la terminología que emplea el manual, porque dentro de los métodos cualitativos, pues podríamos también diferenciar los métodos inespecíficos de los métodos específicos, ¿no? O sea, es decir, los métodos inespecíficos serían aquellos métodos que puedo usar para obtener información sobre cómo es el estrés, ¿de acuerdo? O cuál es el grado de estrés, pero que realmente no miden como tal, no evalúan como tal. Por ejemplo, las entrevistas, los grupos de trabajo, etcétera, pues son técnicas que me permiten obtener información, pero que realmente no evalúan como tal. La forma que tengo de evaluar el estrés y la forma más habitual que se tiene en las organizaciones de evaluar el estrés es a través de cuestionarios, ¿de acuerdo? De unos cuestionarios específicos ya creados ex proceso para proceder con la medición y lógicamente científicamente aceptados, ¿no? Recordar que una de las cosas que dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es que cuando se va a hacer una evaluación de riesgos laborales, la evaluación se tiene que hacer con un método testado y con un método aceptado. Yo no puedo hacer un cuestionario que me invente con una serie de preguntas que están, bajo mi criterio, orientadas a evaluar el estrés, sino que al contrario, pues tengo que usar un método que esté aceptado científicamente como válido para que los resultados que se obtengan pues sean un reflejo real de la situación que existe. Entonces aquí tenéis, os he puesto un montón he cogido del manual un montón de métodos de evaluación, de cuestionarios específicos para el estrés, ¿vale? Pero no son los únicos, hay muchísimos más y siguen apareciendo metodologías, ¿de acuerdo? Que con el tiempo se van validando y que también se pueden emplear. ¿Es habitual que una empresa pase directamente a evaluar el estrés con uno de estos cuestionarios? Pues no es habitual. A ver, lo habitual para emplear estos métodos se llega, es decir, a estos cuestionarios específicos sobre estrés, se llega por dos caminos. O bien porque estamos en una organización en la que hemos obtenido información y es evidente que existe, bien en la organización, bien en alguna de sus partes, un problema que se puede derivar del estrés y entonces tengo como la justificación para pasar este cuestionario, porque también lógicamente hay que tener una justificación. ¿Por qué pasó de estrés y no de burnout? ¿O por qué no pasó de moving? ¿O por qué no pasó de ansiedad? ¿O por qué no pasó de cualquier otra síndrome o riesgo psicosocial? Entonces, si advierto que realmente ya puede haber un problema de estrés, porque tengo información, porque tengo evidencias, puedo pasar a emplear directamente uno de estos cuestionarios, pero no es lo habitual. También hay otra segunda vía de llegar a este tipo de cuestionarios, que es porque la organización hace una evaluación de riesgos psicosociales, generalmente empleando pues, métodos de evaluación de tipo generalista, como pueden ser el FPSICO o el LISTAS 21, y fruto de esos resultados se advierte que puede haber un problema de estrés y entonces es cuando empleo un método específico para la evaluación del estrés, ¿vale? Pero no es algo habitual que una organización, sin más ni más, pues lance cuestionarios de evaluación de estrés, porque en principio siempre debe de haber como una justificación, ¿no? O sea, debe de haber unos indicios o debe de haber una información o debe de haber pues unos hechos que pongan de manifiesto el hecho de que evidentemente esto se puede llevar a cabo, ¿vale? Esta es un poquito la idea. De los métodos de evaluación específicos de estrés, hay dos que se usan mucho y que os lo pongo aquí, que uno es el COPE, ¿de acuerdo? El cuestionario de métodos de afrontamiento del estrés, que tiene, bueno, pues esta morfología que veis aquí. Es un cuestionario validado que se puede adquirir y se hace la evaluación. Veis que es muy sencillo, al final
se le van haciendo como una especie de preguntas, o más que de preguntas se describen una serie de situaciones. Por ejemplo, fijaros, la pregunta 9, busco la ayuda de Dios, por ejemplo, ¿no? Y entonces uno responde casi nunca, a veces, generalmente o casi siempre. Y así hay muchísimas. Libero mis emociones. Bueno, pues uno va contestando según él considere, y lógicamente luego estos cuestionarios pues tienen unas instrucciones que te permiten, ¿no? Conocer pues el grado de estrés que hay pues según el método COPE. Y luego hay otro también muy usado, que es el método de escalas de apreciación del estrés, el EAE, bueno, pues que tiene también una morfología pues muy parecida. ¿De acuerdo? Es otro método también de evaluación de estrés, otro cuestionario de evaluación de estrés que te permite específicamente, pues a partir de una serie de preguntas, pues conocer, ¿de acuerdo?, el grado en el que está presente en una determinada persona. Pero insisto, no son los únicos métodos de evaluación, existen muchísimos más métodos y el estrés pues es un tema de investigación que sigue muy presente y que por lo tanto pues va cada cierto tiempo pues van apareciendo pues nuevas propuestas metodológicas, ¿de acuerdo? Bueno, hay más, el método POMS es otro método, el de perfil de estados de ánimo, que también, bueno, pues permite evaluar estrés, etcétera. ¿Vale? Bueno, entonces, esto en cuanto a la evaluación, insisto. Lo normal, el camino habitual de una empresa que va a evaluar riesgos psicosociales es que emplee métodos de evaluación general, FPSICO o ISTAS 21. Y que a partir de los resultados que se obtienen, si se advierte de esos resultados generalistas que hay indicios de que puede haber problemas de estrés, pues se emplearía un cuestionario específico. O bien, sin haber pasado los métodos de evaluación generalista, si se advierte que hay presencia, que hay evidencias de estrés, puedo justificar entonces el pasar un cuestionario específico para ello, como los que hemos visto o cualquier otro que esté perfectamente aceptado, ¿de acuerdo? Esa es un poquito la idea. Bueno, y el tema 5 termina con las técnicas de prevención del estrés. Bueno, más o menos hasta aquí todo claro, más o menos queda todo más o menos, me he explicado bien o habéis entendido también la cuestión relativa a la evaluación del estrés como tal. Cuáles son las herramientas y cuáles son sobre todo las metodologías y las formas que tengo de evaluar el estrés, ¿vale? Eso por un lado. Bueno, pues luego, evidentemente, todo de lo que hemos hablado antes, pues está dentro de ese documento que es la evaluación de los riesgos laborales, evidentemente. Pero con esto no es suficiente, porque claro, una vez que esos riesgos o que esos ámbitos han sido evaluados, lo que tengo que hacer luego es, lógicamente, establecer o proponer medidas que vayan a corregir o a minimizar esas desviaciones que hemos tenido en los riesgos, ¿no? Y, lógicamente, esas medidas se contemplan dentro de la planificación de la actividad preventiva, ¿vale? Dentro de la planificación de la actividad preventiva. Y dentro de la planificación de la actividad preventiva puedo pensar tanto en técnicas de prevención del estrés en las personas como en técnicas de prevención del estrés que afectan a la organización. Si os acordáis cuando vimos los modelos de estrés, pues advertimos que había modelos que decían esto, ¿no? Que el estrés no solamente afecta a las personas, sino que también el estrés afecta a la organización como tal y que tiene sus consecuencias. Y algunos de esos modelos que vimos incluso pues eran modelos muy economicistas, ¿no? que decían que realmente también supone una gran pérdida a las organizaciones, ¿no? Bueno, pues aquí el capítulo 5.8 comienza hablando de técnicas de mejora del estrés o técnicas de manejo del estrés, quizás mejor para el individuo. Y esas técnicas las engloba como en 4 grandes ámbitos, ¿no? Habla de unas medidas que podemos llevar a cabo a nivel conductual, otras medidas que se pueden llevar a cabo a nivel fisiológico, otras medidas que se pueden llevar a cabo a nivel cognitivo y otras medidas que se pueden llevar a cabo en ámbitos más generales. ¿De acuerdo? Y entonces el tema va desgranando
diferentes medidas que se pueden llevar a cabo dentro de cada uno de estos ámbitos, ¿de acuerdo? Entonces dice, como medida general, pues todas aquellas medidas que vayan orientadas a mejorar el estado físico de las personas, ¿de acuerdo? El ejercicio físico mejora la resistencia al estrés. Entonces, todo lo que la organización pueda hacer para que los individuos mejoren su estado físico, perfecto, tiene su justificación dentro de la planificación de la actividad preventiva. Lo mismo que todo lo que pueda hacer por mejorar que sus trabajadores y sus trabajadoras tengan una alimentación adecuada. ¿Y esto cómo se puede hacer? Pues fundamentalmente a través de dos grandes medidas preventivas, que son la formación y la información, de la que ya nos hemos referido alguna vez. La formación y la información son siempre como un comodín dentro de la planificación de la actividad preventiva, porque son una serie de medidas que van a ir bien siempre. Entonces, puedo pensar en formaciones, por ejemplo, pues para mejorar pues, la salud física a través de alimentación, a través de ejercicio físico, por ejemplo, para trabajadores. Puedo hacerlo repartiendo información. Puedo hacerlo incluso, que ahora está como muy de moda aquí en España, hacer los desayunos saludables, en las cuales pues, la organización, en lugar de darte café o proporcionar café o máquinas de café, pues proporcionan fruta y zumos a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Bueno, pues todo esto son medidas orientadas pues, a mejorar, ¿no? En este sentido. Todo también lo que se puede hacer para mejorar el apoyo social que tenga el trabajador. Es decir, muchas veces esto es difícil de hacer por la propia empresa, lógicamente, pero si la empresa puede en un momento determinado, por ejemplo, facilitar horarios, si la empresa puede en un momento determinado dar una flexibilidad de asistencia al centro, favorecer el teletrabajo, etcétera, de tal manera que eso permita conciliar mucho mejor socialmente al trabajador, pues también bienvenido sea, ¿de acuerdo? Fomentar la distracción, fomentar el humor, etcétera, etcétera, pues son también medidas, todo lo que sea. ¿Os acordáis que también en su momento llamaba mucho la atención que hubiese empresas americanas como Google, pues que tenían videojuegos, que tenían billares, que tenían en sus centros de trabajo, pues bueno, porque consideraban que también hacían bien, ¿no? Los trabajadores. Bueno, pues también bienvenido sea, ¿no? Luego, podemos trabajar técnicas orientadas a manejar conductas, que permitan controlar el estrés a las personas, conductas para lograr el éxito, conductas relacionadas con la resolución de problemas, conductas para evitar conductas negativas, aprender el autocontrol, etcétera. ¿Y esto cómo se consigue? Pues se consigue también a través de la formación, se consigue también a través de profesionales y como por ejemplo el coaching o bueno, pues este tipo de herramientas, este tipo de sesiones que la empresa puede facilitar a determinados trabajadores, bueno, pues unas sesiones que le ayuden pues un poco a solucionar problemas, a conocerse mejor, a manejar su control, etcétera, ¿vale? Entonces podemos trabajar también técnicas que se insertan más dentro del ámbito conductual, ¿vale? Luego estaría todo lo relacionado con la parte fisiológica, todo lo que yo pueda favorecer de relajación física, de control de la respiración, cosas ya más avanzadas como hay el biofeedback, ¿no? En el que la persona aprende a través de una monitorización cerebral pues a manejarse mucho mejor y entender cómo es su actividad fisiológica, etcétera. Bueno, pues todo este tipo de medidas también serían susceptibles y serían validadas para controlar la ansiedad y el estrés, ¿vale? Y finalmente, pues habría toda una serie de técnicas cognitivas, de cosas que puedo trabajar a nivel cognitivo, que las puedo trabajar también con un psicólogo, con un coach, que las puedo trabajar, bueno, con este tipo de profesionales y que están sobre todo orientadas a a enseñar a las personas a modificar sus pensamientos, sus distorsiones cognitivas, a evitar pensamientos automáticos, a evitar pensamientos negativos, a evitar, bueno, pues todo este tipo de pensamientos que uno tiene, ¿verdad? Cuando
pues padece ansiedad, cuando está estresado, cuando está angustiado, que nunca son pensamientos que uno viene, ¿verdad?, de carácter positivo ni esperanzador, sino que muchas veces, bueno, pues estas distorsiones cognitivas, que se llaman así desde un punto de vista psicológico, bueno, pues también pueden ser manejadas por las personas si se les enseña y se les ayuda cómo, ¿vale? Bueno, todo esto a nivel del individuo. Es decir, hemos dicho, ¿no? Todo esto son cosas que podemos hacer, bueno, estas cosas y muchas otras cosas que hay por ahí, que seguramente a vosotros se os ocurran, ¿de acuerdo? Y que depende también de las personas. Hay personas con las que va a ser pues, más efectivo el trabajar unas determinadas cuestiones y hay otras personas con las que no va a ser tan efectivo hacer eso y es preferible pues, trabajar por otros ámbitos, ¿de acuerdo? Pero tenemos muchísimos campos de mejora a nivel de formación, a nivel de información, a nivel de coaching, a nivel de... Bueno, todo lo que yo pueda ayudar a la persona a mejorar en este sentido, perfecto, ¿de acuerdo? Pero además de medidas específicas que ayudan a mejorar a las personas, también existen técnicas de mejora para la propia organización. Es decir, la propia organización también puede hacer cosas, se pueden hacer cambios para prevenir que la gente que está dentro de la organización pues sea más fácil, ¿no?, de que tenga estrés, ¿no? Entonces existen un montón de ámbitos en los que yo puedo trabajar. Evidentemente las técnicas de mejora dentro de la organización pues son más difíciles de implementar, de llevar a cabo que las técnicas individuales, evidentemente. Son también más costosas, requieren, lógicamente, el compromiso de la dirección, ¿de acuerdo? Pero, evidentemente, como decían aquellos modelos, ¿verdad?, del estrés, pues las organizaciones también sufren estrés y, por lo tanto, también se puede llevar medidas orientadas a las mismas, ¿no? Y estos son un poco todos los campos que en el 5.8 vais a ir encontrando, bueno, pues uno por uno una descripción de todas aquellas cosas que puedo hacer o que puede la organización hacer. La organización puede mejorar sus sistemas de trabajo, ¿de acuerdo? A nivel de turnos, a nivel de cantidad de trabajo, a nivel de procedimientos de trabajo, a nivel de capacitación para hacer los trabajos, etcétera. Puede hacer también que los responsables, los jefes y las jefas, pues sean buenos jefes y sean buenas jefas, ¿de acuerdo? Y sepan brindar apoyo, sepan identificar cuando realmente hay un problema de estrés, un problema de comportamiento. Muchas veces los problemas están ahí, los comportamientos evidencian problemas, pero muchas veces el problema es que la gente no es capaz, nuestros responsables igual no son capaces de advertir que realmente ahí existe un problema, pero no son capaces de advertirlo porque nadie le ha explicado, o nadie los ha formado, o nadie pues, les ha acompañado para que identifiquen eso, ¿no? Por lo tanto, todo lo que se puede hacer para mejorar el trabajo y los sistemas de trabajo y los procedimientos de trabajo, en principio, también es susceptible de entenderse que es mejora para facilitar la aparición del estrés y, por lo tanto, es susceptible de que estén contemplados dentro de la planificación de la actividad preventiva, ¿vale? Un problema, un campo de mejora muy importante dentro de las organizaciones es mejorar los sistemas de comunicación. Muchos de los problemas que tenemos dentro de las organizaciones vienen de problemas derivados de una falta de comunicación o de una comunicación que no es adecuada. Entonces, las empresas tienen que implementar medidas para mejorar la comunicación, tanto a nivel ascendente como a nivel descendente, como a nivel horizontal. Todo lo que sea una mejora en este sentido, pues bienvenida sea, ¿vale? Evidentemente, también se puede mejorar, o mejor dicho, quizás también se puede consensuar cuál va a ser el estilo del mando, ¿de acuerdo? Porque desde un punto de vista preventivo, pues es mucho mejor tener estilos que se gestionen por objetivos, que faciliten la comunicación, que faciliten también la delegación, que den responsabilidad al trabajador, etcétera. Pero esto no es una cuestión solo del mando, es una cuestión del estilo que quiere llevar a cabo una organización, ¿vale? Bueno,
Las nuevas tecnologías, muchas veces también las organizaciones implementan nuevas tecnologías porque así se lo exige el mercado, porque así se lo exigen sus clientes, porque así se lo exige la competencia, evidentemente, y debe de ser así, pero a veces no se cuenta con la participación de los usuarios de esas tecnologías. Entonces, es importante también hacer partícipe a los trabajadores de esa implantación, ¿de acuerdo? Que los cambios que se vayan a realizar se hagan de una manera progresiva y que haya una adaptación a esa nueva tecnología, a ese nuevo software, a esa nueva implementación que vamos a hacer, ¿vale? Todo lo que sea facilitar también el apoyo social influye directamente en la amortiguación del estrés. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que pueda hacer la empresa para facilitar tanto el apoyo social del trabajador como el apoyo social en la propia empresa, porque al final la empresa también es una fuente de apoyo social, pues también es positivo para facilitar y para reducir la probabilidad de estrés. Fijaros la cantidad de cosas que se pueden hacer en una planificación de la actividad preventiva, la cantidad de medidas de diferentes ámbitos que se pueden implementar desde ahí, ¿vale? Una de las formas también que tienen las organizaciones de minimizar el estrés es crear grupos de trabajo autónomos, es decir, crear pequeños grupos de trabajo que, aun estando dentro de la organización, tienen mucha autonomía. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues porque esto facilita la colaboración, se facilita también la comunicación, se tienen unos objetivos que son compartidos, se tienen unas metas comunes y es muchísimo más fácil el trabajo en equipo y el apoyo social. ¿Vale? Entonces, una de las tendencias que hay también a la hora de evitar, ¿no?, o de amortiguar el estrés es esto de los grupos de trabajo autónomos, intentar trabajar con grupos pequeños, flexibles, autónomos, pero evidentemente dentro de la organización. ¿Vale? Habitualmente la forma de trabajar por proyectos facilita mucho la aparición de este tipo de grupos de trabajo. ¿Vale? Y finalmente, pues una de las cosas también que tiene que procurar la empresa y la organización es ser una organización resiliente, ¿no? Es una palabra, la resiliencia, es una palabra que habréis oído mucho, que está muy de moda. A veces, bueno, pues hay determinados términos que se ponen de moda. Hoy en día yo creo que la resiliencia es uno de ellos, ¿verdad? Que es la capacidad que tiene una organización, pero también una persona o un grupo de personas para prevenir, minimizar o superar los efectos perjudiciales de la adversidad. ¿De acuerdo? O sea, es las herramientas que tiene una organización para hacer frente a situaciones complicadas, como puede ser pues, la pérdida de un cliente, como puede ser una pandemia, como puede ser pues, la pérdida de un sector, etcétera, ¿no? Bueno, son organizaciones que convierten problemas en oportunidades, que minimizan y gestionan muy bien las tensiones que se puedan dar, que tienen una grandísima comunicación, ¿de acuerdo?, entre ellas. Bueno, pues evidentemente este tipo de organizaciones pues tienen mayor facilidad para prevenir el estrés, ¿de acuerdo? Bueno, como veis, son muchísimas, ¿no?, las acciones y en muchísimos ámbitos, tanto a nivel individual como el colectivo, que se pueden llevar a cabo. Muchas veces ya las hacemos, muchas de estas cuestiones las hacemos realmente, pero lo que se nos olvida luego es plasmar todas estas acciones dentro de la planificación de la actividad preventiva. ¿De acuerdo? Porque cuando vamos a actualizar la planificación de la actividad preventiva parece que no hemos hecho nada y que no se nos ocurren más cosas, pero realmente se pueden hacer muchas y realmente las organizaciones lo hacen, ¿vale? Bueno, esto es lo que os quería contar en el día de hoy. Lo que os digo siempre, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, podéis plantearla perfectamente en clase, y si a lo largo de estos días, como entiendo que vais intensificando un poquito más el estudio, si os surgiese cualquier cosa, también acordaos que tenéis ahí el foro Preguntar al profesor de la asignatura, ¿vale? Donde podéis plantear también cuestiones. La semana que viene veremos un poquito más de materia, pero empezaremos ya a hacer alguna clase de refuerzo en el que veremos algunos temas que ya hemos visto, no tanto el tema en sí, pero bueno, aquí algunos conceptos importantes en los que yo creo que debéis de centrar y de focalizar un poquito más el estudio, ¿vale? Y lo dicho, pues veo que no sé si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, ¿vale?
Carlos me pregunta, en la parte de prevención del estrés por actividades lúdicas y recreativas, ¿la empresa tiene alguna obligación normativa en brindar estos espacios? No, Carlos, la empresa no tiene, o sea, desde un punto de vista normativo, la empresa no está obligada a facilitar espacios lúdicos, entendiendo sí que está obligada a facilitar un comedor o un lugar o un espacio donde pueda haber pues un área de recreo, cada determinado número de trabajadores y de trabajadoras, lo mismo que tiene que haber unos vestuarios y tiene que haber pues, unos servicios mínimos, pero como espacios específicos para actividades lúdicas y recreativas como tal, entendiendo fuera de un comedor o de una sala de estar, en principio no, ¿de acuerdo? No, pero la verdad es que hoy cada vez más pues sí que hay empresas que apuestan por ello y bueno, pues no tienen ningún problema en poner como salas de, entre comillas, de recreo, salas de estar o sitios donde bueno, pues uno pues puede estar tranquilamente, ¿no? Conversando o viendo incluso la televisión. En algunos sitios se pone una televisión también. Bueno, pues si en un momento determinado uno quiere desconectar, pues puede irse a ver un rato la televisión o a charlar con otro compañero o a tomarse un café o lo que sea, ¿de acuerdo? Gabriela me pide a ver si puedo explicar un poquito sobre la tarea grupal. ¿Qué quieres que te explique, Gabriela, sobre la tarea grupal? ¿Sabíais que teníais, ¿no? Yo creo que tenéis la actividad, en la actividad se os pone las preguntas del profesor. Bueno, ahí lo que tenéis es un poco que contestar. Yo creo que se os preguntan por, si mal no recuerdo, creo que se os pregunta por diferentes métodos, ¿no? Que tenéis que llevar a cabo o que serían susceptibles, ¿no? De llevar a cabo, ¿sí? A partir del visionado de una película, si mal no recuerdo, ¿no, Gabriela? Pues ahí es lo que tenéis que ir contestando. No hace falta que entréis en mucho detalle, simplemente pues con hacer una mención específica de las principales cuestiones es suficiente, ¿vale? O sea, no tenéis por qué liaros más en ese sentido, ni entrar en una en mayor profundidad en ese sentido. ¿Vale, Gabriela? Ceñiros un poco a lo que se os pregunta y con eso es suficiente, ¿vale? No hace falta que entréis en mayor detalle, ¿vale? Intentar dar una respuesta global y con eso es suficiente. Acordaos que tenéis como plazo de entrega el lunes, ¿vale? El último día el lunes. Eso es importante. Dudas. Más cuestiones que tengáis por ahí. Hola Carlos, pues si no te inscribiste en los grupos ya no es posible, ya no es posible porque en esta tarea grupal los puedes coger en la siguiente, ¿vale? Más preguntas, más cuestiones. Bueno, lo dicho, si se os ocurre cualquier cosa o necesitáis cualquier cosa, a través del foro preguntar al profesor de la asignatura sin ningún problema, ¿de acuerdo? Venga, un saludo, muchísimas gracias por vuestra asistencia a todos y a todas y os veo la próxima semana.